Hola a todos los queridos seguidores. Hoy les traigo una historia llena de tensión y situaciones sorprendentes. Él ha estado desaparecido durante varios días y la búsqueda de su madre parece no dar resultados. Han colocado carteles con su foto por todas partes, pero nadie lo ha reconocido. Sin embargo, un día aparece una foto de Trong en un lugar completamente desconocido. ¿Será esta la única pista que los ayudará a encontrarlo? Mientras tanto, Tew, llena de preocupación, sigue colocando fotos de búsqueda por todas partes con la esperanza de que alguien lo reconozca. Pero cuando la madre de Trong descubre un número de teléfono en una de las fotos, todo empieza a cambiar. ¿Será Tew la única que conoce la verdad sobre Trong? La búsqueda ahora no solo es un viaje lleno de obstáculos, sino también un enfrentamiento lleno de sorpresas y revelaciones impactantes. No te lo pierdas. Dale like y suscríbete al canal para descubrirlo. Tunu ha estado pegando carteles de búsqueda de Trong durante varios días, pero aún no ha recibido ninguna noticia. Cada mañana se despierta preguntándose si hoy recibirá alguna llamada si alguien ha visto a Trong. Esa pequeña esperanza parece ser lo único que le queda, pero con cada día que pasa la preocupación en su corazón se intensifica. Se dice a sí misma que esta es la única manera en que puede ayudar, pero no puede evitar sentir una gran impotencia. ¿Está él a salvo? ¿Realmente espera que nada malo le haya pasado? En esos momentos, Tunu no puede dejar de pensar en la madre de Trong. Se pregunta si ella sabe lo que está sucediendo. Si lo sabe, seguro que estaría muy triste, tal vez incluso no podría soportarlo. Tunu no quiere hacer sufrir más a la Miboy, más a la madre de Trong, así que decide no decir nada por el momento. Al menos no ahora. La preocupación por Trong no la deja ni un segundo. Sabe que no puede rendirse aunque la desesperación empiece a apoderarse de ella. También tenía que preocuparse por Dui. No podía rendirse. Tanto Trong como Dui eran personas a las que quería y debía proteger. Cada día Tionu se repetía a sí misma que no debía dejar que la preocupación apagara la luz de la esperanza, pero su corazón seguía pesado. Cada segundo, cada minuto que pasaba sabía que debía ser más fuerte, aunque los desafíos se volvían cada vez mayores. La madre de Trong y Ya, la mujer que trabajaba en la aldea, no dejaban de buscar noticias sobre él. Después de varios días de espera sin resultados, decidieron probar suerte en una nueva zona. No sabían si sería allí donde Trong se estaba escondiendo o si sería solo un viaje en vano, pero sabían que no podían rendirse. Este lugar era completamente desconocido tanto para la madre de Trong como para Hwowo, pero decidieron intentarlo. La madre de Trong sugirió que se separaran para buscar de manera más eficaz. Aunque un poco preocupada porque el camino estaba bastante desolado, la mirada decidida de ella hizo que todas las preocupaciones desaparecieran. Les pidió a Hao que tuviera cuidado y luego ambas tomaron direcciones diferentes. Mientras caminaba por el camino vacío, Hao comenzó a sentir que algo raro ocurría. Vio un cartel pegado en un poste de luz. Extrañamente era una foto de Trong, la persona que habían estado buscando todo este tiempo. La madre de Trong se acercó mirando fijamente la foto, pero nadie sabía quién la había puesto allí. Su corazón comenzó a latir más rápido por la preocupación. ¿Habrá alguien que haya visto a Trong o alguien que sepa algo sobre él pero no se lo haya contado aún? Ambas se quedaron allí desconcertadas sin entender lo que estaba pasando. Pero entonces la mirada de la madre de Trong se detuvo en el número de teléfono que estaba en la foto. Una sensación familiar la invadió. Reconoció ese número era el de Tew, la chica con la que había hablado antes. No podía creer que Tew hubiera puesto esos carteles por su cuenta para encontrar a Trong. Un dolor profundo surgió no solo por la desaparición de Trong, sino también por Tew, la pobre chica que estaba soportando este sufrimiento sola. Hao miró a la madre de Trong, ambas pensando lo mismo. Seguro que Tionu sabe algo, pero por miedo a hacerle daño no se lo ha contado. La madre de Trong entendió el estado de ánimo de Tunu. Sabía que la joven estaba tratando de ayudar, pero no quería que nadie más sufriera. Se conmovió profundamente.
Esos carteles habían sido puestos hace varios días, pero hasta ese momento nadie en la zona había reconocido a Tronk. La gente de ese lugar nunca lo había visto, por lo que no podían ayudar a Tew. La madre de Tronk solo podía suspirar llena de impotencia. Sin embargo, ella y Yao no podían detenerse, no podían rendirse. Ahora continuaban buscando no solo por ellas mismas, sino también por Tunu para que ella no tuviera que enfrentarse sola a este viaje. El corazón de la madre de Tronk estaba pesado al pensar en su hijo, pero también sabía que solo con perseverancia podrían acercarse a Suel. Mientras seguían caminando, las miradas de Hao y la madre de Tronk se cruzaron en un momento de silencio. Ambas sabían que la búsqueda aún sería larga y difícil, pero no podían rendirse. Cada paso llevaba consigo esperanza, aunque las dificultades y las dudas seguían adelante. La madre de Tronk y Yao seguían buscando, sosteniendo en sus manos la foto de Tronk con la esperanza de que alguien lo reconociera. Caminaban por calles desiertas preguntando a cada persona que se cruzaba en su camino, pero cada respuesta solo sumaba más peso a sus corazones. La mayoría de los habitantes de esa zona no sabían quién era Tronk. Miraban la foto, negaban con la cabeza y seguían con sus quehaceres, dejando a la madre de Tronk con una tristeza aún más profunda. Imposible evitar el sentimiento de desesperanza. La madre de Tronk y Yao siguieron caminando. Cada paso parecía chocar contra una pared invisible, sin pistas, sin esperanza. Preguntaron a una chica, pero la respuesta seguía siendo la misma: no sabía. Así continuaron preguntando de persona en persona, pero los resultados no cambiaron. La desolación de la calle hacía que la atmósfera se volviera aún más tensa. Cada persona que encontraban parecía solo una sombra difusa. Nadie podía ayudarlas en ese momento. Después de un largo tramo sin resultados, Yao y la madre de Tronk decidieron hacer una pausa. La madre de Tronk se sentó en una esquina pequeña, cansada, mirando a lo lejos. Yao también se sentía agotada, pero no se atrevía a detenerse. Ambas se quedaron en ese lugar silencioso. Solo el sonido lejano de los coches pasaba como el ritmo vacío de una canción triste. La madre de Tronk tomó el vaso de agua que Yao le ofreció, bebiendo lentamente, pero su mente no dejaba de pensar en Tronk. No sabía dónde estaba su hijo, si estaba a salvo, si seguía con vida. La preocupación en su corazón crecía más y más. No podía imaginar cómo sería su vida si no encontraba a Tronk. Ella también pensaba en Tunu, la joven que sufría en su viaje para encontrar a Tronk. Sabía que Tionu no quería que ella se preocupase más, pero no podía evitar sentir compasión por esa chica. La madre de Tronk sentía dolor por Tionu, pero el temor por su hijo seguía ocupando todo su corazón. Su vida ahora giraba en torno al miedo de perder a Tronk y a la compasión por Tionu. Hao miró a la madre de Tronk y vio claramente la impotencia y la ansiedad en sus ojos. También pensaba en Tionu, preguntándose cuánto más podría aguantar esa chica. Las dificultades y desafíos que Tew enfrentaba sola, sin ayuda de nadie, la hacían cada vez más vulnerable. La madre de Tronk se preocupaba por los dos, por Tronk y por Tionu. No sabía qué hacer porque todos sus esfuerzos parecían ser en vano. Exhausta y agotada, Yao sugirió descansar un poco más. Pero la madre de Tronk no podía quedarse quieta. Decidió seguir adelante, aunque sabía que sería muy difícil encontrar alguna pista en ese momento. Hao se preocupaba por la desolación del lugar. No quería que la madre de Tronk caminara sola en ese terreno tan vacío, pero ella seguía decidida a continuar. «Creo que más tarde iré a ver a Tionu», dijo la madre de Tronk con su voz llena de preocupación. Hao asintió, pero en su corazón también sentía una gran inquietud. Sabía que Tionu estaba muy triste, pero no sabía cómo ayudarla. No podía dejar que la madre de Tronk siguiera este viaje sola. Decidieron seguir adelante. No podían dejar que la desesperación las detuviera. Pero con cada paso, las preguntas sin respuesta seguían resonando en la mente de la madre de Tronk. ¿Podremos encontrar a Tronk? ¿Podrá Tew soportar este dolor?
Ahora cada paso no solo era una búsqueda, sino también una lucha contra el tiempo y el miedo. Tenían que seguir adelante porque aún había esperanza, aunque fuera solo un pequeño rayo de luz en la oscuridad. El sonido de los pasos de la madre de Tronk y Yao resonaba en el silencio, pero en sus corazones seguía ardiendo una pequeña llama de esperanza, aunque no sabían cuándo se convertiría en la luz que las guiara. Cada foto de Tronk que pegaban en las calles era una oración, una esperanza de que finalmente lo encontrarían. Cuando giraron hacia un callejón pequeño, una luz tenue a lo lejos atrajo su mirada. ¿Sería esa la señal de un encuentro o solo otra curva en este largo y desafiante viaje? Todo seguía siendo un misterio, pero sabían que solo la perseverancia y la esperanza podrían guiarlas hacia el final. Cánh cửa đóng sầm lại, ông Tuấn đối diện với một người đàn ông có quyền lực, dáng vẻ trầm tĩnh, đôi mắt sắc bén, không cần vòng vo, ông ta bước đến gần hắn giọng. Cái Tối người nay kia như tôi người nằm nhiều ở như chỗ thế này, thì tôi trong đó sẽ cách ông đưa ông ra ngoài, nhưng ông phải với sự im lặng của mình để tìm gì. như Ông một Tuấn cái người cười kia khẽ, đôi mắt như người cái thì sao mà được. vậy thì tôi sẽ chờ tin tốt từ ông. Chết. Khi thoát ra ngoài, tôi sẽ khiến bọn chúng phải trả giá đắt. Người Cả đàn thế ông nên ra là lúc đấy em kéo kia kéo hẳn 10 cái vào thì sao mà hứa không được. rằng chỉ cần còn đứng vững thì trận chiến này chưa kết thúc. Ánh mắt Như ông từng cái lóe lên một sự đó. nặng nề. Của anh bên này là như từng cái một. Ở phía xa, cái gì Đây là cái gì? vẫn đang chờ đợi, đang tràn đầy hy vọng rằng Điểm công như lý trai sẽ như thế nhỉ? thực thi Ai à? nhưng họ Dạy. hoàn thành không hay biết sau họp. Một bàn cờ ngầm đang được sắp đặt và kẻ thù của họ vừa tìm thấy đã chắn quyền lực cho riêng mình. Liệu ông Tuấn có thực sự thoát được vòng lao lý nhờ thế lực ngầm này, hay chính cái bắt tay trong bóng tối kia sẽ mở ra một âm mưu còn nguy hiểm hơn cho Uzi và Tử Tiêu?